Alfredo Blanco, ¿cómo andas, Alfredo? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Qué linda semana, ¿no? Una semana linda, porque ya que hacías recién este saludo, aunque nos ven el sábado a las 20:30 y el lunes a las 16, aprovechamos para saludar a los amigos, pero además terminamos la semana con un gesto de amistad inmenso entre dos amigos que estaban distanciados, entre la presidenta y Scioli. La presidenta que le decía, usted gestiona mal, y Scioli, bueno, Scioli es Scioli, que no decía nada, ¿no? Bueno. Pero además de resolver el problema, porque le permiten emitir además un título, pero además le dan 600 millones de pesos, digo, además de esa autorización, fue bueno por otra cosa que también mencionaste, porque se descubrió que el ministro no era mudo. Porque el encargado de anunciar este apoyo excepcional para resolver el problema este de que no podía pagar el aguinaldo, Scioli, fue el ministro. Y a partir de ahí me parece que le gustó hablar, porque hizo el anuncio diciendo de que además habían acompañado otras provincias. De hecho, eso no es una novedad, lo hemos dicho muchas veces, que si uno mira la situación fiscal de las provincias de hace 4 años, había una realidad y hoy es otra muy distinta. Así es. Digo, pero además de anunciar eso, el ministro ha seguido hablando y ahora ha expresado, en relación a un tema que vamos a hablar hoy aquí con gente que habitualmente sigue estos temas, que es el caso de Alejandro Gay y de Ricardo Neder, para hablar sobre el problema del escenario macroeconómico y la situación del tipo de cambio. Bueno, hablando del dólar blue, como le decimos ahora, ha dicho de que es una cosa marginal y que no tiene ninguna relevancia. El problema es que la conducta argentina toma el dólar blue para fijar los precios. Sí, no, yo diría no la conducta argentina, yo diría la conducta, porque cualquier agente que uno lo sometiera a la experiencia histórica de la Argentina, probablemente reaccionaría de manera similar. Lo cultural obviamente incide, pero me parece que está muy marcado por la historia de la historia económica de la Argentina. Bueno, y es cierto que es marginal en el sentido que son muy pocas operaciones las estrictamente marginales, y son muy pocas operaciones también las que son menos marginales, que son operaciones para disponer de divisa del extranjero, que son las operaciones con bonos. Claro, pero el precio es referencial. Sí, pero digo, son marginales, pero con una brecha del 40%, razonablemente las personas tienen que pensar que el tipo de cambio es algo más alto que el que dice el tipo de cambio referencial, el tipo de cambio que casi usando un eufemismo se llama del mercado único y libre, que es el tipo de cambio oficial. De manera tal que, pero está bien, porque si el ministro ha comenzado a hablar, es probable que pueda seguir explicando otras decisiones. Va a poder explicar razonablemente cuáles son los motivos por los cuales la política tributaria no ha sufrido ninguna modificación, no solamente en el tema de mínimos no imponibles, que parecería irracional esto de cobrarle impuestos a alguien que gana 7.000 pesos y no cobrárselo a alguien que gana mucho más por transacciones financieras. Digo, más allá, es interesante que el ministro comience a hablar, porque un déficit que había es que todo el mundo hablaba de los problemas económicos, menos el ministro y menos la presidenta del Banco Central. Ahora la presidenta del Banco Central ya habló sobre el tipo de cambio, de hecho dijo vamos a restringir, y salió la norma específica del Central para restringir la posibilidad de atesorar en moneda extranjera, y ha seguido hablando. Es más, ha cometido algunos errores no menores, a pesar de la formación de Marco del Pon. Yo alguna vez dije que claramente tenía más formación que el ministro Vudú, formación económica, la musical de Vudú todos la conocemos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en realidad acaba de tener una declaración complicada la ministra del Banco Central, cuando ha dicho que en realidad no hay que preocuparse tanto por este parate, que las medidas de restricción a la compra de moneda doméstica, de operar en dólares, han pegado fuerte sobre el mercado inmobiliario, y ha tenido una expresión que dice, bueno, en realidad hay que ver si es sobre los nuevos o sobre los usados, porque si uno está pensando en transacción de bienes inmuebles usados, en realidad eso no significa ningún agregado al producto, porque es una transferencia de activos preexistentes, dando quizás una interpretación muy de introducción a la economía, digamos, sobre cuentas nacionales, e ignorando que aún las operaciones de usado tienen un efecto sobre la economía muy importante, que tiene que ver con que el que compra un producto inmobiliario, en realidad hay una buena parte de la inversión inmobiliaria que son mejoras, es decir, que se arreglan los inmuebles para venderlos después. ¿Me permitís un comentario? Sí. Fíjate vos que uno de los referentes kirchneristas en Córdoba es el que promociona la venta de inmuebles con el dólar a 6 pesos. Sí, bueno, pero han hecho una aclaración de esa empresa, lo hemos tenido acá de invitado, El Tati. pero han hecho una aclaración, se ve que alguien le dijo, mire,
usted estando en nuestro barco no puede no puede ofrecer el dólar a 6 pesos. Pero han hecho una aclaración de la compañía. Digo, volviendo al comentario de la semana, me parece que el hecho ahora ya seriamente que ha puesto en escena más crudamente estas dificultades en la situación fiscal de las jurisdicciones provinciales y más allá de la tensión con Scioli que tiene que ver con esta disputa en la superestructura política, digo, claramente, y de eso también vamos a hablar porque la gente del IERAL seguramente va a tener sobre ese tema. una mirada sobre cómo están las relaciones fiscales nación-provincia. Digo, los dos temas, el tema del tipo de cambio, que es como un reflejo de una situación compleja en el sector externo, que parecía ser tan tranquila hace algunos años, y el tema de las dificultades fiscales de las provincias. Esos dos temas me parece que muestran que dos de los pilares esenciales que explicaron buena parte del crecimiento argentino y de alguna manera que eran las fortalezas que el gobierno siempre expresaba. Tenemos una buena situación fiscal, tenemos una buena situación en el sector externo, se hablaba de los superávit gemelos, etcétera, etcétera. Digo, esos dos pilares claramente se han degradado, de manera tal que los problemas no son solamente porque los economistas de la oposición lo plantean. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, acaba de decir que, bueno, que lo de los opositores son cacareos, que no tienen mucha importancia, que pueden asustar a la gente. En realidad, es cierto que ha habido muchos que anuncian catástrofes que no se produjeron desde el año 2004. Pero tan cierto como eso es que un gobierno que consideraba que su fortaleza no tenía nada que ver con la situación del mercado internacional, con los precios favorables, etcétera, hoy está diciendo que los problemas que tenemos son debidos al mercado internacional. O sea que me parece que vamos a tener seguramente, nosotros el año pasado dijimos que esperábamos un segundo semestre complicado. Bueno, los tiempos se han apurado un poco y lo único que uno puede hacer, bueno, es tener un deseo. Puede hacer que Brasil, que es nuestro socio del cual dependemos, tenga la posibilidad y la capacidad de recuperarse lo más rápidamente posible para que los efectos sobre la economía argentina no sean los que podrían ocurrir si Brasil efectivamente sigue con inconvenientes. Ya las empresas de Córdoba tienen problemas. Las empresas de Córdoba ya tienen dificultades. Daico se quedó sin gerente, Japlas creo que tiene problemas, vuelve a España, hay varias Bueno, es que lo que sucede es que cuando empiezan las dificultades, bueno, hay un sendero casi inexorable que comienza cuando vemos que una empresa adelantó las vacaciones, que después suspendió las horas extras, que después suspendió personal y que después finalmente terminó despidiendo gente. Y eso tiene además un efecto de retroalimentación, porque eso significa menos ingresos disponibles y que van a terminar deprimiendo la demanda en otros sectores. Y eso, bueno, así como los economistas hablan de que hay cuando el gasto tiene un multiplicador que hace aumentar el nivel de actividad más de lo que es la inyección que se ha incorporado a la economía, bueno, el fenómeno al revés también funciona. Cuando empieza a deprimirse la demanda agregada hay un efecto que se va potenciando, ¿no? En este contexto, y con esto termino, digo, el gobierno mientras tanto no da señales de que ese problema del cual hemos hablado varias veces, que está por detrás de este escenario, que es esa ausencia de una política económica, digamos, de largo plazo, que se ocupe de problemas como el de la inflación, etcétera, que no genere mayores incertidumbres de las que de por sí existen en el funcionamiento de la economía capitalista. Digo, el gobierno parecería preocupado en las cuestiones políticas y está cometiendo un pecado de omisión de no atender las situaciones económicas. De hecho, la presidenta me parece que se dedica medio día a ver cómo están sus aliados. De eso será un cuarto de día a ver qué hizo Scioli, un cuarto de día a ver qué es lo que hizo Moyano. Pero mientras tanto la situación económica me parece que ameritaría que se le prestara un poco más de atención. Bueno, vos has dejado tirados los temas, ya vamos al corte y cuando regresemos hablamos con Nader y Gay. ¿Te parece? Sí, señor. Ya volvemos.